Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, venía a hablaros un poco del tema del desastre de la cantidad de árboles que han caído, que han producido daños en coches, en personas, en fin, siempre cuando se producen digamos, estas lluvias seguidas de viento, el terreno está blando, y los árboles, lógicamente, se cimbrean y cuanto más copa tengan, más grandes sean y más velocidad del viento, pues tienen más, hacen, digamos, obstaculizan más el paso del aire y el viento, y entonces lo que consiguen es hacer una pantalla que hace resistencia, forman una vela, que hay que tener en cuenta. Esto hay que tener en cuenta yo creo que algunas recomendaciones muy claras, ¿no? Fijaros todas las imágenes que salen por televisión, que aparecen grandes árboles caídos, ¿eh? Y bueno, decir, ¿por qué se ha caído ahora? ¿Por qué no se ha caído antes? Bueno, hay un denominador común, si os fijáis, cuando enfocan normalmente a lo largo del tronco del árbol y llegan al cuello del árbol, a lo que es la raíz, prácticamente no hay raíces, ¿eh? O sea, un árbol que tenga 50 años y que prácticamente no tenga raíces visibles, pues la raíz es la sustentación, es la base de apoyo, de todo el basamento que sería el propio tronco, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces hay una conclusión clara, que en las zonas donde hay viento, por ejemplo, la zona voy a hablaros concretamente, todas las zonas se puede sacar un diagrama de viento en el que se ve toda la influencia, de acuerdo a los puntos cardinales, se ve perfectamente la zona donde predomina el viento y la procedencia del viento, ¿no? En el caso de Sevilla, si hacemos un cuadrante, el viento, más del 90% del viento es viento de sur-oeste, de abajo y de la izquierda, es decir, viene del Atlántico, de Portugal. Claro, pues en estas zonas tenemos que tratar, por ejemplo, una forma de combatir este tipo de problemas, pues es poner árboles caducifolios, árboles de hoja caduca, que ahora en este momento, en estas épocas del año, pues están con muy poco volumen de copa, con muy pocas hojas y hace muy poca resistencia al viento, ¿no? Entonces eso sería una cosa a tener en cuenta. La otra cosa es tener en cuenta que si el viento del oeste sopla siempre en esa misma dirección y es el que genera este tipo de problemas, pues hay que tenerlo especialmente en cuenta a la hora de elegir las plantas, los árboles, las especies adecuadas para todo esto, ¿no? Y uno de los factores más importantes, yo puedo comparar, por ejemplo, en Sevilla hay dos grandes avenidas, una en la avenida de la Cartuja, y otra en la avenida de Torneo, que se plantaron en los años 90-91, grandes plataneros. Y son sin duda, bueno, son plataneros que ya tienen 35 años, que sin duda son de lo mejorcito que hay en toda la ciudad en cuanto a falta de problemas por podas excesivas, etcétera, porque han tenido un desarrollo muy importante. Desde un principio se han puesto árboles que estaban ya a una altura importante porque estaban en la vía pública y había paso de autobuses, había paso de camiones, en fin, había una serie de incidencias. Y en otro aspecto ha habido un paseo, por ejemplo, que se ha reconvertido, esto lo veremos en el terreno, para haceros una idea mucho más clara, ¿no? Donde había arbolado en Alcorque prácticamente de más de 1 kilómetro, de una doble alineación de plataneros, ¿eh? Con el tiempo se han ido levantando los pavimentos y entonces lo que se ha hecho es optar por hacer un parterre todo corrido, en el que están inmersos, ahora han quedado inmersos los plataneros, con lo cual tienen mucho más volumen de tierra para poder desarrollar raíces, ¿eh? Hay que tener en cuenta la diferencia tan importante que es entre el riego por aspersión, porque normalmente todos estos parterres digamos, se quiere pintar de verde y entonces lo que se hace es sembrar una pradera, césped, y normalmente, pues claro, lo que funciona es un riego con difusores, porque son bandas estrechas, no son bandas excesivamente anchas, y realmente ese riego siempre es superficial. Ese riego lo que va a generar es que haya ayuda, que haya un sistema radicular superficial, nuevo, joven, pero que realmente lo que necesitamos es la cimentación del árbol. Y para eso hay que ponerle su anillo de riego por goteo y periódicamente hacer riegos profundos para que el agua
haga que las raíces vayan bajando de la superficie y vayan creando un sistema radicular potente, fuerte, que sea la base de sustentación de estos árboles y les permita estar ahí y aguantar vientos importantes, ¿no? Eh, en el otro caso que os hablaba de la avenida esta de la Expo, pues lógicamente también tenía un riego por goteo que durante varios años estuvo funcionando y eso les ha dado un anclaje, una profundidad al sistema radicular muy importante. Por eso os recomiendo que cuando veáis la televisión y veáis las imágenes de las caídas, de los daños, tal, fijaros en el cuello del árbol, fijaros en el sistema radicular. Hay veces que se ve incluso el tronco del árbol que está fuera del alcorque y en el alcorque prácticamente no hay raíces, pero es que tampoco hay tierra. ¿Eh? Es muy curioso. Por eso es muy importante que tengan los nuevos diseños de... Porque como todo eso está normalizado normalmente por las gerencias de urbanismo y aprobado en pleno de ayuntamientos, los alcorques tienen que tener unas dimensiones. ¿Eh? Y está claro que ya en Alemania, en Centro Europa, vamos por 2 por 3 metros de largo. Prácticamente son pequeños parterres o sistemas circulares que tienen 2 metros y medio de diámetro el alcorque, ¿no? Con una rejilla metálica. Bueno, esto lo que hace es que tenga mucho más volumen de tierra, que tenga mucha más superficie para desarrollarse el árbol y que tenga un sistema radicular mucho más potente y que sea un importante sustento y punto de apoyo del árbol. Pues nada más, solamente era hacerse los comentarios. Hasta pronto.